Buenos días, buenas tardes. Lo que empezaremos a tocar a partir de esta clase es lo que obedece, bueno, suelos esta clase, y las próximas lo que corresponde a las subestructuras. Hemos estudiado hasta ahora lo que corresponde a la superestructura, lo que está desde el nivel del terreno hacia arriba, y ahora nos abocaremos primeramente al estudio de suelos y después lo que corresponde a fundaciones. Si estuviéramos en una clase presencial, les preguntaría si alguna vez hicieron un pozo y después qué habían encontrado cuando ejecutaron ese pozo, también qué dificultades hubiesen tenido para hacerlo y qué herramientas hubiesen utilizado para la ejecución. Entonces, en esto de encontrar material debajo de lo que es el nivel del terreno, sean en este caso como presencia de basura, pueden ser estos otros con presencia, por ejemplo, de raíces. ¿Qué es lo que pasa cuando encontramos distintos materiales, además de con distintos colores, y a qué obedecen, a qué responden? O también encontrar referencias a cantos rodados u otros elementos, otras partículas más pequeñas, y entonces a qué obedecen, a qué corresponden, cómo las llamamos. En particular, nos toca definir qué es una roca y qué es un suelo, entendiendo que los dos son materiales naturales que constituyen la superficie de la corteza y que, en lo que se diferencian particularmente es que en el caso de las rocas vamos a precisar esfuerzos importantes para poder partirlas, y en el caso de los suelos se excavan o se parten en trozos más pequeños con esfuerzos débiles. Los dos están constituidos por granos materiales. En el caso de las rocas tienen grandes esfuerzos entre sí, una gran resistencia a la compresión, mientras que los suelos se pueden disgregar fácilmente. Y decimos que las rocas y los suelos son etapas distintas de un proceso y que unos van a generar a los otros. Las rocas están netamente en fase sólida, y entonces, si miramos acá abajo en este esquema, podemos ver que dentro de un terreno hay lo que llamamos fase sólida, que es lo que está constituido por las partículas, una fase líquida, que pueden ser elementos que se componen de líquidos, o elementos gaseosos, que son principalmente aire, y entonces es esta fase gaseosa. El comportamiento va a depender no solamente de la roca, sino también de esas discontinuidades que se presenten, los que van a constituir o que van a favorecer elementos que sean líquidos o gaseosos, y entonces de esa continuidad o de las características de esa discontinuidad va a depender entonces el comportamiento de la roca. En cambio, los suelos son producto de la erosión de la roca, y puede ser esa erosión física o una erosión química. En el caso de una erosión física se van a obtener arenas, y entonces hay un distinto proceso que puede ser el de insolación, el de heladas, el del viento, que va generando partículas más finas. En el caso de la erosión química, lo que se va a producir van a ser elementos que sí son más pequeños y que son más vulnerables. Y es lo que va a dar origen a las arcillas. En este caso, los suelos pueden ser, por esta propia erosión, suelos cohesivos, pulverulentos o no cohesivos, y otros, como es el caso de la turba, la tierra vegetal y el limo. Como veíamos previamente, lo que va a diferenciar a un suelo de una roca es la resistencia que brindan a la compresión, la resistencia a la tracción y las fallas. Entonces, esta roca van a tener, la resistencia de las rocas es mayor que la de los suelos,
La resistencia a la tracción es más apreciable en las rocas, y las fallas van a implicar que en suelos son de tipo dúctil y frágil en las rocas. ¿Por qué es importante estudiar los suelos y las rocas? Bueno, porque en su gran mayoría hay elementos que hacen a la construcción y que se obtienen de suelos y rocas o de sus derivados. También porque las construcciones se van a apoyar sobre los suelos y las rocas, porque en general requieren mover, excavar, acondicionar suelos y rocas, y entonces también va a merecer un estudio particularizado. Y cuando hablamos de estos terrenos, nos referimos principalmente a los 10 o 15 metros de la corteza terrestre, esos primeros. Entonces, fíjense que recién en el año 1925, con el trabajo de Terzaghi, la mecánica de suelos es reconocida como una disciplina dentro de la ingeniería civil. Primeramente, bueno, era la experiencia del propio constructor, en que en realidad lo que definía era que las construcciones, esas edificaciones, no se asentaran, no se inclinaran y mucho menos colapsaran. Y después distintos teóricos matemáticos fueron haciendo distintos estudios pormenorizados, y entonces en particular, por ejemplo, en el año 76, Coulomb con la teoría de presión de la Tierra, Moore en el año 1871 presentó una teoría de las fallas de los materiales. Entonces, con alguno de estos elementos nos vamos a encontrar en clases subsiguientes. Y entonces, bueno, fíjense que recién desde el año 25 del siglo XX hay una ciencia que va a estudiar estos fenómenos. Entonces, de las unidades funcionales que hemos visto hasta ahora, vimos estructuras que llevaban muros portantes, otras con pilares y vigas. Vamos a precisar conocer los esfuerzos que el terreno provoca sobre la estructura, dado que esa estructura se apoya, roza o va a contener el terreno. Entonces, de ese estudio y también las referencias que tenga, como les decía, la superestructura sobre esta parte de la superficie terrestre, va a depender el comportamiento que tenga el terreno y también las características de la estructura. Decíamos que es importante porque ahora empezamos con un tema que se va a referir a cimentaciones o las fundaciones, que los entendemos como el conjunto de dispositivos que resuelven la transición entre la estructura del edificio y el suelo en el que se apoya. Y obviamente lo que tenemos que garantizar es el equilibrio global de la construcción, y entonces al referirnos a un suelo que tiene una menor capacidad portante que la estructura del propio edificio, tenemos que conocerlo para saber con qué elemento estamos trabajando, para que las cargas que se van a transmitir no sobrepasen la capacidad portante que tiene ese terreno. Entonces, la resistencia de ese terreno frente a los esfuerzos que origina la cimentación nos debe asegurar que tenga un margen adecuado de seguridad contra la rotura del suelo, un asentamiento que no provoque problemas en la construcción, el mantenimiento de las condiciones de la estructura y de toda la construcción durante toda su vida útil, y también la estabilidad en el caso de que se abran taludes y se realicen cortes dentro del terreno, si es que no se utilizan elementos de contención, muros de contención en particular. ¿Qué nos dice el saber popular? Por ejemplo, hay una guía de ayuda para la autoconstrucción que dibuja distintos personajes. Y entonces, de palabras de uno de ellos, nos dicen, bueno, ninguno de estos tipos de estructuras pueden funcionar sin una correcta cimentación, ya que es la que apoya directamente en el suelo. Entonces dice, a pesar de que nadie ve los cimientos, son muy importantes y no se pueden escatimar ni dinero ni esfuerzo en ellos. Entonces, desde nuestra materia lo que hacemos es, bueno,
promover qué es lo que sucede con estos suelos, estas características, para después poder razonar de cuáles van a ser las condiciones que le vamos a poner a las fundaciones, también para que podamos razonar y entender cuál va a ser la mejor elección. Bueno, como decíamos hoy, no siempre son continuos y están compuestos por distintas fases. Pueden tener un comportamiento que sea distinto punto a punto, porque justamente son materiales que son heterogéneos, por lo que veíamos de las fases, y además anisótropos. Tienen comportamientos elastoplásticos, de acuerdo a las propias características de los materiales de constitución. El conocimiento se obtiene a partir de muestras, las propiedades varían en el tiempo y además dependen de la historia, pueden contener materia orgánica y además las características se pueden modificar artificialmente. El origen del suelo puede ser orgánico o inorgánico, y entonces si es orgánico no sería apto para fundar, y en el caso que sea inorgánico, deberíamos ver cuáles son las características de su proveniencia. Por ejemplo, también volviendo a estos personajes, nos hablan de lo que es la limpieza del terreno, y entonces lo importante que es sacar todos los elementos que estén en la superficie, y sobre todo que no nos merezca o que merezcan un especial cuidado en su estudio, que no nos merezca seguridad frente a poder realizar cimentaciones sobre él. Y después, bueno, recopilando cada una de las características que veíamos previamente, nombrar nuevamente el sistema de fases en una unidad de volumen, cuáles son las propiedades físicas del suelo y sobre las que, de acuerdo a las características de ese suelo, nos va a llevar a elegir los elementos de fundación. Entonces, conocer cuáles son las propiedades de índice que tienen que ver con los granos del suelo y los agregados, propiedades mecánicas y propiedades hidráulicas. Dentro de las propiedades físicas, la mineralogía, la rugosidad, la forma, el tamaño de las partículas. Seguramente muchas de ellas ya las hayan visto en las construcciones, pero ahora es importante porque lo que estamos viendo ahora es con el ojo de la estructura, con esa mirada de haber diseñado una estructura sobre el nivel del terreno y saber ese terreno cómo va a responder a ellas. Dentro de las propiedades físicas ahora de todo el conjunto, vieron que estas son propiedades físicas de las partículas y después estas otras de todo el conjunto de las fases, entendiendo la fase sólida, la líquida y la gaseosa. Hay propiedades que hacen a la textura, a la estructura y a la consistencia, que son las cualitativas, y después las cuantitativas, que nos van a ayudar a cuantificar la porosidad, la densidad, la humedad, el peso y el índice de los vacíos. De las propiedades mecánicas, nos interesa conocer la compresibilidad, el grado de compresión que vamos a poder realizar sobre esos terrenos, la resistencia al corte y a las deformaciones plásticas, y la relación entre las tensiones y las deformaciones en los suelos. Y después, por último, las propiedades hidráulicas, qué es la permeabilidad y qué es la capilaridad. Cuando veíamos las propiedades físicas, dentro hay las propiedades físicas de la fase sólida, hay unos elementos que son los tamices, que son los que nos van a ayudar a ver, a poder a visualizar los tamaños de las partículas de acuerdo a la retención que tienen los tamices de ese suelo que estamos ensayando. A partir de las fracciones que se distinguen a simple vista, podríamos clasificar en estas partículas grava, arena, y después si hay una fracción más fina que van a constituir a los limos y a las arcillas, que van a diferir en tamaño y además en forma.
hay un límite de un tamiz, que es el tamiz 200, que es el que me va a permitir pasar lo que hacen a las partículas más finas y retener las partículas más gruesas. De las propiedades físicas nos va a interesar ver, de las plásticas, perdón, la forma laminar de esas partículas van a hacer que ofrezcan propiedades como la plasticidad, la cohesión, la facultad de absorber iones en esa determinada estructura, y entonces va a conferir determinadas propiedades, determinados fenómenos a las superficies, y entonces es por eso que nos interesa diferenciarlos a unos y a otros. Y en esa plasticidad podríamos hacer, por ejemplo, un gráfico que a partir de la recta de Casagrande, y entonces también poder diferenciar de acuerdo a la plasticidad a las arcillas de los limos. ¿Se acuerdan que eran de los suelos que tenían las partículas más pequeñas? Y entonces también a partir de ellos, esa diferenciación, cómo se da con la plasticidad. Hay lo que se llama el SUCS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que de acuerdo al tamaño de las partículas y al retenido que tiene, hablábamos hoy del tamiz número 200, nos va a llevar a poderlas clasificar: gravas, arenas, esas gravas en otras, digamos, con mayor precisión en otros tipos de partículas, también las arenas, limpias o con finos, y después en el caso de las partículas más pequeñas, los limos y las arcillas, con distintos límites en cuanto al límite líquido, y después los suelos orgánicos. Y a partir de allí, otras variedades con la posibilidad de combinación entre ellos. Esta clasificación está dada por las características de las partículas independientemente de la relación de fases. Aquellas fases que eran sólidas, gaseosas y líquidas. ¿Por qué nos interesa identificar a los suelos? Porque, bueno, dentro de estos suelos, una vez que abrimos un determinado terreno, podríamos ver cuál es el perfil estratigráfico y entonces poder leer las distintas capas del suelo a partir de ese corte. Es un corte que nos va a permitir ver cuáles son los depósitos de suelo en las distintas profundidades, poder manejar si hay situación de suelo orgánico, si hay situación descompuesto, desagregado o no alterado, y a partir de ahí, de acuerdo a los espesores o alturas, que es lo que llamamos potencia de cada una de las capas, decidir hasta dónde vamos a llegar. Dentro de los factores que van a influir en la elección del sistema de fundación está esos estratos del suelo que veíamos recién en el corte, y eso nos va a llevar a ver las profundidades de las capas y también poder conocer cuáles son las capacidades portantes de cada una de ellas. La forma de la descarga y el valor de las descargas, esto los conocemos de acuerdo a la estructura que tenemos sobre el terreno. Nos manejamos con muros que son portantes y entonces a partir de eso vamos a tener una descarga lineal de las estructuras, o elementos que son puntuales y son los soportes que van a llegar al terreno, y en cada uno de estos casos ya hicimos en ejercicios precedentes, en los temas que nos abocaron hasta ahora, pudimos estimar cuáles eran los valores de esas descargas. Después, las características de cada uno de los dispositivos de fundación, que en particular los vamos a ver en la próxima entrega, en el próximo audiovisual. Vamos a tener en cuenta los procedimientos de la ejecución, la posibilidad de poder ejecutarlos y sobre todo también teniendo en cuenta la seguridad en la ejecución. El elemento de seguridad teniéndolo presente durante todo el proceso de la obra.
Y después la cota y finalmente el dispositivo de fundación que hayamos elegido para ver dónde lo ubicamos dentro de este perfil que habíamos visto previamente en el dibujo. Las razones técnicas que nos van a llevar a elegir entre una fundación y otra va a ser, por un lado, la cota de fundación que tenga que ser igual para toda la edificación, la relación que tiene la capacidad del estrato sobre el que vamos a fundar y las cargas que transmitimos desde la estructura sobre el terreno, conocer o saber que las condiciones del suelo mejoran con la profundidad. Vieron que en el corte que habíamos visto recién había una capa que era el terreno sin modificar. Y después es necesario comprobar cuáles van a ser las condiciones del suelo debajo de la profundidad elegida. Y esto decimos que es imprescindible en arenas y en rocas, sobre todo teniendo en cuenta cuáles sean las características de su constitución. Por razones económicas, porque claro, hay una ecuación económica que nos va a servir conocer, porque cada uno de los sistemas de los dispositivos de fundación son distintos e implican distintos trabajos, distintas operaciones. Y no siempre tomar una cota menor significa que ese trabajo, ese avance de la obra sea más rápido. La profundidad del estrato elegido para fundar se vincula también con el dispositivo, y entonces en eso también visualizar cuáles sean los gastos que nos implique llevar. El plazo de ejecución de la obra y también la ubicación de la obra. Sobre todo teniendo en cuenta que podemos llegar a tener un plazo máximo de ejecución, y la ubicación de la obra nos implica también tener decisiones en cuanto a cuáles son los equipos con los que contamos y, por ejemplo, qué precisemos alquilar. Y en cuanto a razones constructivas, porque cada uno de esos dispositivos implica un determinado procedimiento constructivo, y la posibilidad de poderlo ejecutar va a depender de las características del terreno y también de las cotas de fundación que hayamos elegido. Entonces, en temas de seguridad, por ejemplo, va a implicar conocer cuál es el terreno sobre el que estamos trabajando y también las condiciones de seguridad de la persona que va a realizar. Por ejemplo, en este caso, un pozo, que es un trabajo manual o se eligió hacer un trabajo manual en este caso. Entonces, darle la seguridad al operario y también darle las condiciones de confort para que trabaje cómodamente, va a ser también un elemento que tengamos en cuenta en el momento de decidir sobre una determinada cimentación. Y también lo que sea el trabajo que siga a lo que es la cota de fundación. Entonces también la seguridad, ya sea del propio personal, como también del relacionamiento de cada uno de ellos con el espacio de trabajo con el que nos estamos vinculando. Entonces también esas condiciones de seguridad van a continuar no solamente en el momento de la fundación, sino también después. Decíamos hoy que los datos de los suelos son importantes, son una fuente de información para después conocer cómo vamos a operar con ese terreno y cuál va a ser la decisión que tengamos sobre él. Por un lado, podemos encontrar un banco de datos, que pueden ser, por ejemplo, referencias de bibliografía, referencias de otros profesionales que hayan trabajado en el entorno inmediato de donde tengamos nuestra construcción y que nos puedan servir como fuente de información. Por otro lado, los ensayos, estudios específicos que se hacen sobre el terreno, por ejemplo, el ensayo SPT, donde a partir de una determinada cantidad de golpes que se hacen para sacar una muestra, nos va a permitir entonces entender o conocer cuál es la constitución de ese terreno. Y después, por otro lado, la propia experiencia que
que ustedes tengan, que vayan generando en lo que es la observación directa, también nos va a permitir ver, bueno, cuál es el color, cuál es la consistencia de ese terreno, y después poderlo vincular con la experiencia anterior, o también con estos bancos de datos que comentábamos previamente. Esas tensiones de trabajo están tabuladas, y entonces también podríamos referirnos de acuerdo a lo que encontremos con tablas que están ya sea en las normas, como también en la bibliografía especializada, la bibliografía del curso, y entonces también poder llegar a partir de los datos que tenemos de nuestros ensayos a reconocer cuál es el tipo de suelo. Entonces, recapitulando, decíamos que es importante conocer al suelo para proyectar una cimentación a partir del corte, saber cuáles son esas capas que lo constituyen, cuál es la capacidad aportante de cada una de esas capas, si es que hay una cierta posibilidad de expansión. Entonces es importante, por ejemplo, en las arcillas, cuando reconocemos arcillas, poder responder con la cimentación que elijamos, ya sea responder a esta situación u obviarla, y después también conocer el grado de compresión, rigidez, deformabilidad, módulo de balasto de cada uno de los terrenos, y entonces también poder categorizar. Decíamos que a partir de esa tensión que se realice en la masa del suelo, entonces aquí está representado con una determinada carga, hay distintas partículas que van a estar contenidas en el terreno. Las tensiones van a ser distintas a medida que vamos profundizando en el terreno, a medida que nos vamos alejando de esa masa por la que llegan las cargas. Al alejarse también del eje de aplicación, van disminuyendo las tensiones del suelo, y además la profundidad va a estar relacionada con el tamaño de la carga. Es así que después podemos ir dibujando esta distribución de tensiones. Esto seguramente lo habrán visto en construcción, y entonces también entender cómo un suelo que está sometido a una determinada carga, en este caso de esta forma, podríamos poder graficar y encontrar la relación que tiene esa amplitud de la carga, y después qué relación tiene con respecto a la profundidad. También de construcción, aquello de superponer las presiones de cada uno de esos puntos de fundación, los riesgos que implicaban, sobre todo teniendo en cuenta en este punto y la referencia a la profundidad, cuando esas presiones se juxtaponen, se van superponiendo, y entonces cuál sería la decisión frente a tener dos fundaciones separadas convenientemente, o poderlas unificar y generar entonces otro dispositivo. Ya terminando, decimos, bueno, un suelo que tenga la característica de pulverulento está en equilibrio, ¿no? Nosotros vemos una superficie horizontal, hay distintos elementos que están componiendo este terreno, y si pudiéramos dibujar las partículas, tendrían estas características, ¿no? Cada una de ellas ejerce determinada presión sobre las siguientes, entre sí también se van a estar afectando, pero en la medida en que tenemos un terreno que está consolidado, el terreno está en equilibrio y no hay ningún cambio, ningún otro tipo de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un pozo?
Entonces, pongamos las dos situaciones en las que quisiéramos llevar esta cara a una perpendicular con respecto a la superficie horizontal del terreno, y notar también la presencia de un determinado desmoronamiento o determinada pendiente, determinada forma que va adoptando el terreno una vez que se hace ese pozo. Entonces, ahora sí, pensando en la superficie inclinada, o sea, esta que nos quedaba en el dibujo a la derecha, va a haber una carga que es vertical, que es esa carga que teníamos de cada una de las partículas, que se va a ir descomponiendo. Entonces, como a partir de la inclinada y entonces la descomposición de fuerzas, cada una de esas fuerzas va a ir actuando sobre las partículas adyacentes, y en sí ese relacionamiento entre unas y otras va a generar un rozamiento entre las partículas. Ese rozamiento va a hacer que las partículas adopten una determinada pendiente o una mayor. En el caso de que la pendiente sea menor al ángulo de rozamiento interno, estaremos en una situación de equilibrio de estas características, y cuando la pendiente sea mayor a ese ángulo de rozamiento interno, se va a provocar un desmoronamiento. Entonces, este suelo no tiene equilibrio, y lo que va a llevar va a ser que el terreno se va a desmoronar y no adopte esa primera forma que hubiésemos querido que tuviese cuando hicimos ese pozo. Entonces, hay un determinado ángulo del talud natural, que es la pendiente límite máxima, menos el talud límite, ese es el ángulo de talud natural, y bueno, cada uno de los materiales va a tener su valor característico. Ahora, si estuviéramos del otro lado, ¿no? Del lado de la izquierda, en lo que queríamos era adoptar una posición que fuese vertical, el ángulo del talud, ese corte vertical, va a superar ampliamente el ángulo de rozamiento que tienen las partículas entre sí. Entonces, lo que va a pasar es que esas partículas van a intentar empujar, entonces se va a producir un empuje, como dice acá, y van a querer adoptar la posición que tendría con el talud natural. Entonces, ¿qué deberíamos construir para que justamente no se devuelvan las condiciones de equilibrio y no se produzca ese desmoronamiento? Bueno, un muro de contención. Entonces, este dispositivo lo que va a hacer es restablecer el equilibrio, va a tener una determinada masa, va a detener a la masa, y bueno, también el dispositivo va a tener una determinada masa y también un diseño que va a evitar que este terreno se derrumbe. Y entonces la ubicación y el diseño en particular lo vamos a ver también en clases siguientes. Entonces, lo importante hasta ahora es esta situación que conocemos ahora de los terrenos, las características que tienen en particular cada uno de ellos, cuáles van a ser las decisiones que tengamos en el momento de realizar una cimentación, y después qué es lo que pasa en un terreno cuando lo corto y voy a buscar lo corto para realizar algún tipo de construcción, o los mismos pozos para realizar las cimentaciones, y cuál va a ser la dificultad que tenga para que justamente ese terreno quede en equilibrio.